Josué 24, del 14 al 15. Dice la Escritura: ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor, y si mal os parece, servid a Dios. Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a orar para que esta palabra nos sea revelada el día de hoy. ¿Me acompaña? Te damos gracias, Padre Celestial, porque tu presencia está aquí con nosotros. Y el día de hoy tú estás enviando esta palabra para que nuestros corazones tomen consejo, para que podamos aprender a tomar decisiones en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio de la tentación. Señor, queremos que nuestros corazones sean guardados en ti. Queremos caminar a tu lado, decidir por ti todos los días de nuestra vida. Siembra este deseo en nuestro corazón. Impulsa nuestra alma a amarte y a ponerte en primer lugar sobre todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Imagínese esta escena. El joven Josué, aquel guerrero sucesor de Moisés, que tuvo la encomienda de dirigir al ejército de Israel para conquistar la tierra prometida, ahora se encontraba viejo y avanzado en años, y con un deseo muy grande en su corazón, que el pueblo de Israel amara al Señor con todo su corazón y se mantuviera firme en él. De manera que reunió a todo el pueblo, grandes y pequeños, llamó a los ancianos, a los príncipes, a los jueces y a los oficiales, a los cuales presentó delante de Dios. Y comenzó Josué a dar un discurso de despedida. Él sabía que su tiempo había llegado. Estaba exhortando al pueblo a perseverar en el Señor, considerando todas las maravillas que el Dios Altísimo había hecho para darles victoria en cada batalla y así poder conquistar la tierra prometida. Ahí se encontraba Josué, parado delante del pueblo de Israel, diciéndoles: ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Dios. Y si mal os pareciere, servid al Señor. Escogeos hoy a quien sirváis. Fíjese, les está dando a escoger. Escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es la decisión que yo estoy tomando en este día. Les estaba motivando Josué con estas palabras a realizar 3 acciones muy importantes, si en verdad querían seguir a Dios. La primera: muchachos, teman a Dios con todas sus fuerzas. Témanle. Número 2, sírvanle con integridad y en verdad. Sirvan a Dios. Y número 3, quiten los dioses que pudieran estar presentes entre ustedes, porque tenemos un Dios celoso, un Dios que nos desea exclusivamente para Él. Pero ellos debían de tomar una decisión. Josué ya la había tomado. Yo y mi casa serviremos al Señor. Pero ¿esa sería la decisión que tomaría el pueblo? ¿Verdaderamente decidirían ir en pos de Dios con todo su corazón?
¿O pondrían su mano en el arado y voltearían atrás? Era una decisión que ellos debían de tomar. Todos nosotros hemos tomado decisiones en la vida, ¿sí o no? ¿Quién ha tomado decisiones? Algunas han sido buenas, otras malas. Unas no nos hubiera gustado tomarlas, y de las demás a lo mejor hasta nos arrepentimos por haber tomado esa decisión. Ay, hermano, yo me arrepiento de haberme casado con este hombre. Yo me arrepiento de haber estudiado esto. Yo me arrepiento de no haberle dicho que sí a esa persona. En fin, decisiones. El tomar decisiones forma parte de la vida, ya que a través de ellas vamos construyendo nuestro destino. Al dar solución a los problemas y circunstancias de la vida, al definir nuestros valores y principios, al escoger entre lo bueno y lo malo para que nos vaya bien. Una decisión, por definición, es una resolución, esto es, una solución a un problema. Fíjese, eso es una decisión, una solución a un problema. Es emitir un decreto, un juicio definitivo, con ánimo y con valor sobre algún asunto. Josué motivaba al pueblo, les mostraba el camino a seguir, les inculcaba los valores y los principios espirituales que les llevaría al éxito. Pero ellos, y solo ellos, tenían el poder de que su vida cambiara. ¿Cómo? Al tomar la decisión correcta. Repita conmigo, mi vida puede cambiar si tomo las decisiones correctas. Qué importante es tomar buenas decisiones en la vida. Por eso en el versículo 15 les dice Josué, escogeos hoy a quién sirváis. En pocas palabras les estaba diciendo, elijan ustedes. En la Nueva Versión Internacional dice, elijan ustedes mismos. Tomen la decisión. La palabra escoger, en este pasaje de Josué 24, en el versículo 15, la palabra escoger en hebreo es bakhar, que significa seleccionar, decidir, elegir, entresacar, aceptar, calificar, pedir, agradable. Fíjese todo lo que implica decidir. Como que pareciera que nos está diciendo, cuando tú y yo tomamos una resolución acerca de un asunto, estamos entresacando la mejor solución, estamos buscándola, estamos aceptando lo conveniente para nosotros, estamos eligiendo lo agradable, estamos tomando una decisión. Viene de la palabra bakhur, que significa elegido, joven, niño, predilecto o hijo. Qué curioso. De manera que pudiera entenderse el versículo 15 de la siguiente forma. Voy a leerlo. Si mal os parece servir al Señor, decide o elige lo mejor desde temprana edad, lo más rápido posible. ¿A quién sirváis? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué estaba motivando al pueblo a que decidieran rápidamente, a que tomaran la decisión lo más temprano posible. ¿Cuántos conocieron a Cristo en una edad adulta ya? Levante la mano, por favor. Bájela. ¿No le hubiera gustado conocer a Cristo a temprana edad? ¿Cuántos a lo mejor hemos dicho, si yo hubiera conocido a Cristo desde jovencito, cuántos problemas me hubiera ahorrado? ¿Cuántos problemas me hubiera evitado? Porque hubiera aprendido
a decidir por lo bueno. Hubiera desarrollado el discernimiento espiritual. Hubiera tenido una base que es la palabra de Dios que me ayude a escoger lo correcto. No hubiera caído en vicios, no hubiera lastimado a mi prójimo, no hubiera permitido que mi corazón se dañara. Mi vida hubiera sido diferente. Qué importante es aprender a decidir a temprana edad. Tal vez usted y yo conocimos a Jesucristo siendo adultos. Pero mire, nuestros hijos que están allá afuera, nuestros jóvenes que están aquí, tienen la oportunidad de conocer a Jesucristo a temprana edad. ¿Para qué? Para que puedan decidir prontamente el seguir al Señor, el temerle con todo su corazón, el servirle, el andar en sus mandamientos, el sacar los dioses que pudiera haber en ellos, de tal forma que establezcan una relación con su Creador a temprana edad. Yo puedo ver que Josué en esta historia les estaba diciendo al pueblo: muchachos, tienen que tomar una decisión ya. No podemos estar jugando, no podemos estar entre azul y buenas noches. ¿Qué deciden? En la vida existen muchos caminos y muchas creencias, pero solo uno te conduce al éxito. Y ese es el camino que yo y mi casa estamos eligiendo hoy. Escogemos una vida de servicio a Dios. Una vida de servicio a Dios. Por eso dice: yo y mi casa serviremos al Señor. En hebreo, cuando Josué dice serviremos al Señor, está usando la palabra abat, que significa trabajaremos por Dios, sembraremos para Él, adoraremos, daremos culto, honraremos, ministraremos, nos sujetaremos y seremos siervos del Señor. Esa es la palabra que está usando. Y tiene todas esas implicaciones. No solamente es servir, el desarrollar una actividad, sino está hablando de adoración, está hablando de honra, está hablando de sujeción y de obediencia, está hablando de estar sembrando una buena semilla para Él. Porque todos nosotros de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. ¿Y sabe qué acontece después de que nos llenamos de su gracia y de su amor? Pues debemos de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y en ese momento nos convertimos en instrumentos útiles en las manos de Dios. Pero esa es una decisión que solamente usted puede tomar. Usted decide obedecer a Dios o no. Usted decide adorar, tener una vida de adoración a Dios o no. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando yo llegué a la iglesia, a mí me daba mucha pena levantar mis manos. De repente el moderador decía: levanten las manos al cielo y honren al Señor. Y yo hasta las entrecruzaba más y decía: pues, ¿por qué las voy a levantar? Yo no voy a hacer lo que esa persona me diga. De repente decían: si usted siente en su corazón postrarse, póstrese delante de Dios. Yo postrarme, qué vergüenza. Seguramente el piso hasta ha de estar sucio. Y yo tenía tantas ideas en mi cabeza que me impedían tener comunión con el Señor. Hasta que la luz del Evangelio resplandeció en mi vida. En ese momento Dios me trasladó del reino de las tinieblas al reino de luz. En ese momento pude sentir y experimentar su amor. Jesucristo se volvió una realidad en mi vida. Y hermano, ahora me gozo yo en la alabanza, porque yo tomé la decisión. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ministrar al Señor. Yo deseo servirle con todas mis fuerzas. ¿Puede imaginarse la dimensión de la decisión que estaba motivando Josué a tomar al pueblo? Reflexionemos en esto. Josué les estaba diciendo: yo y mi casa vamos a vivir para Dios.
Todo el trabajo que yo realice, todas las fuerzas de mi ser serán encaminadas a glorificar el nombre del Altísimo. Toda semilla que siembre en la vida de la gente tendrá el propósito de manifestar quién es Él. Adoraré y daré culto solamente al Todopoderoso. Nadie más ocupará el trono en mi corazón. Obedeceré y me sujetaré a todo lo que Dios disponga, y le serviré de todo mi corazón todos los días de mi vida. No era cualquier decisión, ¿verdad? Era una decisión sumamente importante. Este tipo de decisiones cambian nuestra vida, ¿sí o no? Como cuando usted decidió casarse con su cónyuge. ¿Se acuerda de ese día? Pero dígamelo con alegría. Ay, sí, me acuerdo, me regocijo. Cuando usted decidió engendrar hijos, ¿se acuerda? ¿O le cayeron así como que de improviso? Decisiones que vamos tomando en la vida, que van cambiando nuestro caminar. Esta era una decisión que estaba tomando Josué, la cual involucraba a todos los suyos. Fíjese, yo y mi casa serviremos al Señor. Porque Josué, como líder espiritual de su hogar, sabía que él tenía la responsabilidad de llevar la bendición a su hogar y de hacer que su esposa e hijos aprendieran a amar a Dios con todo su corazón. Ay, hermano, pero si es mi esposa la que busca más de Dios que yo, pues eso debe de cambiar. Dios está esperando que en esta iglesia se levanten muchos Josués. Pura mujer, mire. A ver otra vez. Dios está esperando que en esta iglesia se levanten muchos Josués. Líderes espirituales que digan: yo y mi casa serviremos al Señor, con todas estas implicaciones, y que podamos tomar esta decisión lo más pronto posible, una vida de servicio a Dios, porque este tipo de decisión es la base para tomar buenas decisiones en el transcurso de nuestra vida. Hermano, esta es la decisión primaria, es la primera decisión que debemos de tomar. Hermano, ¿pero por qué me dice eso? Déjeme darle algunos ejemplos. Imagine que un hombre no ha decidido vivir con el temor de Dios todos los días de su vida, que no ha decidido vivir para Dios. Cuando se le presente una mujer que lo quiera seducir, ¿qué cree que va a decidir? Levante la mano, ¿quién piensa que va a decidir por hacer el bien? ¿Quién va a decidir por el mal? No usted, o sea, aquella persona. ¿Quién piensa que esa persona hipotética va a decidir por el mal? ¿Verdad que nuestro sentido común nos dice que no tiene las bases para tomar buenas decisiones? Otro ejemplo, imagínese que uno de nuestros hijos no ha decidido por Jesús y sus compañeros de la escuela le ofrecen drogas, y como el temor de Dios no está en su corazón, ¿qué cree que va a decidir? Lo más fácil, lo que deciden todas las personas que no conocen a Cristo. Van a tomar malas decisiones en la vida. ¿Por qué? Porque la decisión primaria no se ha establecido en sus vidas. Otro ejemplo, si nuestra hija no aprende a temer a Dios y le asedia a un chico guapo, rico, simpático, pero que no tiene valores y principios y que lo único que busca es seducirla, ¿qué cree que tarde o temprano va a escoger? Va a tomar una mala decisión, ¿sí o no? Porque la decisión principal, la que todos nosotros debemos de tomar prontamente, no se ha llevado a cabo. De tal forma que Josué nos está enseñando qué tan importante es decidir por Dios prontamente, que sea la principal decisión en nuestra vida, y decidir por lo bueno en cada situación.
De otra manera, constantemente nos vamos a equivocar y tarde o temprano se manifestará el fruto de nuestras decisiones. En Proverbios 6, 32 al 33, Proverbios 6, 32 al 33 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Ay, está fuerte esta palabra. ¿Cómo podemos tomar buenas decisiones? Con el temor de Dios. Por eso Josué les estaba diciendo: teman a Dios, pueblo, teman a Dios, sírvanle con integridad, en verdad, de todo corazón. Hermano, ¿y qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Si eso es lo que me va a ayudar a tomar buenas decisiones, ¿qué es el temor de Dios? Mira, la Biblia lo explica brevemente. Vamos a ver dos pasajes solamente. Proverbios 8, versículo 13. Proverbios 8, 13. Nos dice: el temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Por definición, una persona que teme a Dios, ¿qué aborrece? El mal. Aborrece el mal, no tiene comunión con el mal, busca siempre el bien. Proverbios 14, 27. Proverbios 14, 27 nos dice: el temor de Dios es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Dios, ¿qué produce? Vida. ¿Y a qué nos lleva? A apartarnos de la muerte. La paga del pecado, dice la Escritura, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo decido renunciar al pecado, yo resisto a las obras de la carne, yo resisto a la oscuridad y decido seguir a Jesús, caminar en la luz, obedecerle, amarle, vivir conforme a sus principios. Eso es el temor de Dios. Tener conciencia de que Dios nos está observando y que de toda palabra, de todo pensamiento y de toda obra daremos cuenta en el día del juicio. Una persona que decide vivir en el temor de Dios está decidiendo, vivir de tal forma que sea grato ante Él, sus palabras, sus pensamientos y sus obras. Hermano, aprendamos a tomar buenas decisiones en medio de las tentaciones. Hay que aprender. Número 2, vamos a ver la importancia de tomar decisiones en tiempo de adversidad. ¿Quién ha pasado por adversidad en alguna ocasión? ¿Y sabe que es importante saber tomar buenas decisiones en esos momentos? En esos momentos en los que sentimos que no hay una salida, que pareciera que todo es oscuro y gris a nuestro alrededor, que aún se acercan nuestros seres amados, queridos, tratan de darnos consejo y como que escuchamos lejos sus voces, como que en ese momento no reaccionamos. Nos sentimos como en dimensión desconocida. ¿A quién le ha pasado? Pues fíjese que podemos ver el caso de Job. Él aprendió a tomar buenas decisiones en tiempo de adversidad. Acompáñeme al libro de Job, en el capítulo 1. El libro de Job es uno de los más antiguos de la Biblia, que narra la historia de un hombre llamado Job y muestra las decisiones que tomó a pesar de su desgracia. Vamos a leer en Job 1, versículo 1, donde dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjese, él tenía una buena base para decidir, para tomar buenas decisiones en la vida. ¿Por qué?
porque la Biblia lo describe como un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Yo creo que si hubiera conocido a Josué, él y Josué hubieran sido, mira, así, amigos, porque andaban en el mismo camino, en el mismo deseo e intención de corazón. Si alguien amaba y temía a Dios en aquellos tiempos, ese era Job, al grado que Dios dijo de él al enemigo en Job 1:8: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Quién se sentía orgulloso de Job? El Señor. ¡Ese es mi hijo! ¡Uy! Él estaba muy contento con Job. Se sentía orgulloso del varón que era. Sin embargo, Dios permitió que se manifestase adversidad en la vida de Job. Debemos de comprender que la adversidad Dios la permite en nosotros para que se manifieste de qué estamos hechos usted y yo. Si de alguien se sentía orgulloso, Dios era de Job, pero había una pregunta en el aire. ¿Su temor a Dios y deseo de apartarse del mal también estarían presentes en medio de la desgracia? ¿En medio del sufrimiento y de la necesidad? Había que descubrirlo, de manera que Dios permitió que el enemigo arrebatara todo cuanto tenía: sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus camellos, sus criados y hasta sus hijos. ¿Qué fue lo único que le quedó? Su bendita esposa. ¿Y qué hizo Job? ¿Qué decidió hacer ante tal desgracia? En medio de la adversidad, ¿cuál fue su decisión? ¿Qué hubiera hecho usted? Me muero, hermano, me muero. ¿Cuánta gente toma la mala decisión porque al perder a un ser querido termina suicidándose? ¿Cuánta gente toma la mala decisión porque pierde un trabajo y se tira en las vías del metro? ¿Ha escuchado usted esas noticias? ¿Cuánta gente toma una mala decisión cuando pierde un bien material y dice, pues lo tengo que recuperar pronto, y empieza a desarrollar actividades ilícitas? ¿Cuánta gente toma las malas decisiones de obtener dinero fácil y mal habido? Decisiones que tomamos en la vida, que en ocasiones decimos, es que mi situación económica me empujó a tomar esta decisión. La sociedad, el país, el presidente, las reformas. Sí, vamos a luchar contra todo el gobierno, vamos a derrocarlo. No, espérate. Sin importar la adversidad que se presenta en nuestro país, tú y yo podemos decidir correctamente y decidir por el bien. No tenemos que decidir por el mal. Ahí en Job 1, versículo 20 al 22, miremos qué eligió Job. Entonces Job se levantó, repita conmigo, se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Analicemos la situación. Job decidió levantarse a pesar del infortunio vivido, ¿sí o no? Ahí dice, Job se levantó. Todos en la vida somos susceptibles a experimentar desgracias. ¿Quién ha experimentado alguna desgracia? ¿Alguna pérdida? ¿Algún dolor? Todos, hermano, todos. Dice la Escritura en Eclesiastés 9, 11 y 12. Eclesiastés 9, 11 y 12. Me volví y vi debajo del sol
que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. Fíjese, tiempo y ocasión acontece a todos, a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. De manera que tiempo y ocasión nos acontece a todos. Algunas veces podremos evitar los problemas cuando actuamos con prudencia y vivimos conforme al temor de Dios, al poner por obra sus mandamientos y principios. Pero así como Job, que a pesar de ser un varón temeroso de Dios, podemos quedar atrapados en la mala red cuando de repente venga sobre nosotros, porque tiempo y ocasión les acontece a todos. Reflexionemos en esto, hermano. Tarde o temprano usted y yo vamos a perder a un ser querido, ¿sí o no? Posiblemente tarde o temprano usted y yo vamos a padecer algún despido laboral. Tarde o temprano nos vamos a ver envueltos en alguna situación que no queríamos. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Pero lo importante es, ¿qué va a decidir? ¿Cuáles van a ser sus decisiones en esos tiempos? En tiempos de adversidad. ¿Cómo actuaremos en medio del infortunio? ¿Nos derrotaremos? ¿Nos dejaremos caer? ¿Seguiremos adelante? ¿Tendremos confianza en Dios? ¿Nos alejaremos de Él porque no me funcionó la vida cristiana? Podemos seguir el ejemplo de Job. Leamos nuevamente en Job 1 del 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Dios bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué decidió hacer? Número 1, Job se levantó. Hermano, usted y yo decidimos levantarnos en medio de la adversidad. Levántese en medio de la adversidad. Siga adelante. No se deje caer. No sea vencido por las pruebas. Son momentáneas. Todo lo que tiene un inicio, tiene un final. Tarde o temprano va a pasar ese tiempo. El tiempo de escasez, el tiempo de angustia, el tiempo de tristeza, el tiempo de dolor, el tiempo de enfermedad. Va a pasar. Cobre ánimo. Dios desea que usted y yo no nos dejemos vencer. Por eso nos dice en su palabra, a través del profeta Isaías, en Isaías 60 del 1 al 2. Isaías 60 del 1 al 2. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y obscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Dios y sobre ti será vista su gloria. Amén. ¿Se da cuenta? Podrá haber tinieblas en la tierra, podrá haber situaciones difíciles alrededor de nosotros. Pero ¿qué nos pide Dios? Levántate, resplandece, porque ha nacido tu luz en ti. ¿La luz de Cristo ha nacido en su vida, hermano? ¿Jesucristo mora en su corazón? Pues entonces tenemos confianza de que si Dios está con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? En medio de la adversidad, nosotros podremos levantarnos, sin importar qué tan oscuros sean las situaciones que vivamos. Levantémonos, a pesar de las noticias que escuchemos. Levantémonos, que resplandezca la luz de Cristo en nosotros, porque es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así está escrito, y yo lo creo.
Cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, su luz gloriosa brilla y nace en nosotros con poder. Y tenemos la oportunidad de una vida nueva. Él perdona nuestros pecados. Él nos fortalece, nos da fuerzas para seguir adelante. Pero cuando yo decidí por Él, si usted verdaderamente conoce a Jesucristo, pues no es correcto dejarse caer y esperar a que alguien lo levante. Conozco gente que se deja caer, ay, pues es que sufro mucho, pues es que me va mal, es que siempre estoy triste, sufro. ¿Y qué es lo que quiere? Que toda la gente, ¿y cómo estás, manito? Y échale ganas, y tú puedes. Y a veces yo veo en medio de todo es una gran manipulación, fíjese, una gran manipulación del corazón de los que los rodean, porque esa persona no ha tomado la decisión de poner a Cristo en su vida en primer lugar. Hermano, una persona que tiene a Cristo en su corazón está destinado a tener victoria en medio de la adversidad. No le estoy diciendo que no se sienta mal, que no sufra, pero somos llamados a que la gloria de Dios resplandezca en nosotros. Tomemos la decisión de levantarnos y de seguir adelante. En segundo lugar, si volvemos ahí a Job 1, en el versículo 20, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Qué es lo que hizo Job en medio de la adversidad? ¿Qué decidió hacer? ¿Salir huyendo? No. Él se postró en tierra y adoró. Hermano, ¿pero a poco esas son las decisiones que debemos de tomar? ¿Esa es la solución a mis problemas? Hermano, si está aquí en la Biblia, es porque esa es la solución. Es la mejor solución. Job experimentó un dolor muy grande, al grado que rasgó su manto y rasuró su cabeza en señal de duelo. Somos humanos. Ha de haber sido terrible lo que experimentó Job, haber perdido a sus hijos principalmente, y sus bienes, y para colmo, su salud. No lo leímos, pero más adelante Job perdió hasta su salud. Una gran sarna, desde sus pies hasta la coronilla de la cabeza, le inundó su cuerpo. Una sarna maligna. Qué terrible condición de Job. Pero en vez de hundirse en el dolor, él decidió buscar el rostro de Dios. Job manifestó que en medio de la adversidad no hay nada mejor que buscar a Dios en oración. Por eso dice el Salmo 36:9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Hasta hay un canto, ¿verdad? En tu luz veremos la luz. Cuando pasamos por adversidades, podemos sentir que vamos por un valle de sombra y de muerte, pero si está Dios con nosotros y nosotros con Él, en su luz veremos la luz a pesar de la oscuridad. Número 3, dice la Escritura en el versículo 21, en Job 1:21, palabras de Job: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Si usted se da cuenta, él decidió confesar una verdad para que su ser se ajustara a esa verdad a pesar de su sufrimiento. ¿Puede imaginarse esa escena? Las verdades de Dios son como anclas que nos ayudan a mantenernos firme en nuestro amor a Dios a pesar de las tormentas que se levanten en nuestra vida. Él dijo: el Señor dio, todo lo que tengo viene de Dios, el Señor quitó, es de Él es su derecho, Él es Dios, Él hace lo que Él quiera con su creación. Sea el nombre del Señor bendito.
porque todavía le puedo bendecir. Mi vida le pertenece y todavía me tiene aquí. Soy suyo, estoy en tus manos, Dios. Haz conmigo lo que tú quieras hacer. ¿Quién puede dar testimonio que cuando ha dicho, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, las cosas se resuelven? Dios empieza a actuar para bien, para bendecirnos. Pero mientras estamos en esa lucha, ¿pero por qué? ¿Por qué lo haces, Dios? ¿Por qué lo permites? Si soy tu hijo, el más bonito, el cachetón, el simpático. Pues precisamente porque te amo, te estoy enseñando a tomar buenas decisiones aún en medio de la adversidad. Porque te amo. ¿Y sabes qué estoy esperando? Que tú puedas decir como Job, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Dios bendito. Job estaba decidiendo amar al Señor y bendecir su nombre a pesar de cualquier adversidad, a pesar de cualquier dolor. Esas son las decisiones que debemos de ir tomando en la vida, hermano. Y número 4, Job decidió no pecar contra Dios. Dice ahí en el versículo 22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es muy fácil enojarse con Dios y dejar de creer en su amor cuando se pasa por alguna adversidad. Y sabe, esto es lo que desea el enemigo. El enemigo desea que usted y yo nos alejemos de él. Es lo que trató de demostrarle Satanás a Dios cuando le dijo en Job 1, del 9 al 10, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero quítale todo eso y a ver si es cierto que decide amarte a pesar de. Usted conoce la historia. A pesar de la aflicción, Job decidió seguir creyendo en Dios, en sus promesas, en su amor. ¿Sabe que la falta de fe es pecado? Jamás permita que el enemigo siembre en su corazón incredulidad, porque entonces estará logrando su cometido. A pesar de que Satanás actuó en la vida de Job, Job mantuvo su integridad. Dice en Job 2, versículo 10, última cita, Job 2, versículo 10. Él mantuvo su integridad, no solamente a pesar del actuar del enemigo, sino a pesar de que su esposa le dijo, mira cómo estás, maldice a Dios y muérete. Y dice aquí, Job 2:10, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Son las decisiones que tomó Job. Hemos hablado sobre el tomar decisiones en medio de la tentación, tomar decisiones en medio de la adversidad. La próxima semana hablaremos sobre tomar decisiones en tiempos de batalla, en tiempos de prueba y en tiempos en que Dios nos está llamando más a Él. Yo le invito a que cierre su Biblia y reflexione a lo largo de esta semana en estas palabras, que tienen el único propósito de motivarnos a que usted y yo escojamos, y escojamos por Dios, que sea Él nuestra primera y más grande decisión en la vida. Si usted desea tomar esta decisión, ¿por qué no el día de hoy? Yo sé que lo ha hecho, pero desea confirmarla. Yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar. Traiga a su mente cómo Josué estaba en medio del pueblo, diciéndoles, muchachos, hay muchos caminos en la vida.
tiempo y ocasión nos acontece a todos. Decidan hoy temer a Dios con todo su corazón, servirle con integridad y en verdad, entresacar los dioses que pudiera haber entre nosotros, porque yo y mi casa serviremos al Señor. A Él adoraremos, a Él honraremos, por Él viviremos, a Él obedeceremos. Esta es la decisión que debemos de tomar el día de hoy. Si tú deseas hacerla con tus propias palabras, comprométete con el Señor. Padre, y te damos gracias porque tu presencia está aquí con nosotros y tu Espíritu Santo deposita esta palabra, palabra de vida, palabra de fe, palabras que nos confrontan, palabras que nos animan a amarte, a buscarte, porque tú eres glorioso. Deseamos, Señor, elegirte a ti todos los días de nuestra vida, a cada instante, a cada momento, que tú seas nuestra principal decisión. Te pedimos que en el nombre de Jesús podamos escuchar solamente tu voz. No queremos escuchar las voces del mundo, no queremos vivir conforme a sus principios. Enséñanos a tomar buenas decisiones en la vida, en los tiempos de tentación, en los tiempos de adversidad. Enséñanos, Dios, cómo actuar. Gracias te damos, porque esta palabra dará fruto de vida en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.